Entonces empezamos este repaso con una pregunta muy pertinente que nos hicieron hace justo un momento y es cómo hacemos que el túnel mantenga su apariencia general, sus proporciones, sus distancias entre la miniatura y un dibujo final. Entonces vamos a trabajar en esta pantalla sin hacer ningún tipo de alteración del acercamiento. Simplemente voy a alterar un poco aquí el modo de visualización. Yo voy a acercarme un poquitín y voy a trabajar ahí sin cambiar el zoom. Entonces vamos a tener un túnel aquí a la derecha, a la izquierda, perdón, y vamos a trabajar un dibujo un poco más grande aquí. ¿Listo? Esto no va a tomar toda la sesión, solo pues para ejemplificar lo que se preguntó hace un momento. Entonces, primero, lo primero, cuando hacemos un túnel, o una miniatura, que en este caso será miniatura de composición. Recuerden que un thumbnail puede ser una miniatura de cualquier cosa que necesite un trabajo de diagnóstico mediante dibujo. Entonces voy a empezar por elegir una proporción que no es atípica, creo que eso alcanza a ser 7:10. Carol, buenas tardes. Y aquí pues voy a empezar con una retícula, podría ser una retícula típica o atípica, en últimas la observación les va a servir para mantener la proporción, pero también podrían valerse de una regla o una escuadra si eso ayuda. En últimas, lo importante no es que sea matemáticamente exacto lo que va a pasar aquí y lo que va a pasar acá, sino que se mantenga una proporción general que nos muestre que desde el túnel hasta el dibujo final no hay aleatoriedad, sino que una cosa está sirviendo a la otra, sirve de base para ese trabajo final. Entonces hagamos algo sencillito, se me ocurre que podemos establecer una línea de horizonte. Ya saben lo que habíamos mencionado, que yo tengo pues una mecánica de dibujo donde aquí me siento más cómodo, aquí no tanto. Entonces de vez en cuando pues voy a estar usando líneas rectas y de vez en cuando líneas a mano alzada. Pero pues con el entendido de que idealmente esto habría que hacerlo a mano alzada, salvo lo que sea más estrictamente necesario, como por ejemplo el rectángulo del túnel y trazar la retícula en el dibujo final. Si para eso les va mejor utilizando una escuadra y una regla, no hay ningún problema. Pero que el dibujo como tal idealmente sea un trabajo de mano alzada. ¿Listo? Entonces voy a establecer una línea de horizonte, voy a establecer una mitad de hemisferios verticales. Vamos a jugar también con un par de curvas. Y ahora vamos a cambiar de color. Ustedes se pueden dar cuenta aquí en la esquina superior izquierda que tengo mi selector de color abierto, como si fuera una paleta, pues. Pero pues voy a estar restringiéndome a una escala de grises. Entonces voy a ubicar aquí una figura trapezoidal. Vamos a darle una proyección de sombra. Y con un tono intermedio, o con un tono de clave media tirando a clave baja más bien, vamos a plantear algunos elementos adicionales. Y pues a ver, para que esto no sea aburrido, que no sea solamente humano con una montañita detrás. Entonces vamos a inventarnos una especie de criatura. Aquí, 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 y que salga otros dos tentáculos por aquí, que entre y salga. Y este de acá está casi creando una tangente, eso no me convence, entonces vamos a dejar que entre y que salga otra vez. Listo, tengo una miniatura, es muy modesta, eh, pero es lo suficientemente clara para que yo tenga mi idea pues establecida, que con eso yo pueda empezar a trabajar. Entonces, como para tratar de emular el proceso, porque pues cuando uno está trabajando en digital, uno podría hacer esto, y esto sería ser demasiado avión. Y es como, miren, así mantienen la proporción. Hacen esto y ¡uy! Pues obviamente eso no tiene ninguna gracia. Entonces vamos a tratar de mantener esto como una simulación de trabajo en materiales análogos. Entonces, así ese formato que yo haya elegido no sea matemáticamente 7:10, me recuerda que es un formato 7:10. Ahora bien, algo que yo puedo hacer también es que yo puedo dibujar el formato y después proceder a dividirlo en cuadrados y puedo averiguarme si finalmente sí es la proporción que yo creo que es. ¿Listo? Digamos en este momento
Justo acá acabo de recrear uno que es un poquito más angosto que este de acá. Entonces ese formato está saliendo más o menos 4:7. ¿Listo? Pero este formato de acá me recuerda más bien a 7:10. En todo caso, lo importante es que cuando lleguemos a nuestra página carta no vaya a pasar esto. Vamos a poner aquí un formato más grande que tenga una proporción similar a 3:4. ¿Listo? Lo mismo, esto que acabo de dibujar acá probablemente es más como 3.3:4, no importa. Pero para que me entiendan, simulemos que esto es una página de la bitácora y ahora yo no puedo simplemente decir, ah, bueno, listo, entonces venga y empiezo a duplicar esa retícula hasta que me salga el dibujo, porque pues ¿cuál sería el problema? Que no estoy considerando que este formato de aquí tiene unas proporciones diferentes. Entonces, eso es lo importante que quiero que tengan presente. Entonces, lo primerísimo que yo tendría que hacer es entrar puede ser con un 2H, puede ser con una escuadra y una regla. Y si yo mido que y esto me da, por ejemplo, qué sé yo, 5 por 7 y pico, 8 y pico, ahí ya, yo podría hacer pues una escala que matemáticamente sea más correcta, multiplicando por 2 por 3 por 4 o puedo hacerlo simplemente mediante observación. Voy a hacerlo mediante observación. El formato que está a la izquierda claramente es más angosto que el formato que está a la derecha. Entonces eso es lo primero que yo voy a recrear. Adicionalmente vamos a tener en cuenta que las márgenes son importantes. Esas márgenes no tienen que ser de 2 centímetros, podrían ser de 3 a los lados y 1,5 arriba, 1,5 abajo. Lo importante es que, pues, de nuevo, no vayamos a tratar de darnos los de audaces haciendo algo como esto. Tengo una página tamaño carta y entonces, como el profe dijo que dejáramos márgenes, entonces yo hago mi dibujo así. Una persona el semestre pasado hizo eso con una entrega de primer corte. Pues ese tipo de cosas no se hacen, eso ya no es una margen. ¿Listo? Pero pues dejar una margen de, digamos, máximo 3 centímetros. Aunque igual, ni siquiera es que decir la margen numérica. ¿Qué tal si el formato es cuadrado? Pues eso significaría que si mi formato fuera cuadrado, esta margen de acá sería de mucho más de 3 centímetros. No, simplemente unas márgenes donde nos demos un poquito de espacio de reserva para que el dibujo no se vaya a ver como apeñuscado dentro de la hoja, pero que pues no sean unas márgenes excesivas. Eso igual suena subjetivo, pero pues sería mi sugerencia. Entonces ahí tenemos un formato que se parece a este que está aquí. Ahora vamos a recrear las divisiones más importantes. Primero tenemos una mitad eh, vertical que divide en dos hemisferios. Tenemos una línea de horizonte que está más o menos a 1/5 de la altura. Todo esto lo estoy calculando a ojo. Es perfectamente posible hacer mediciones exactas aquí en Photoshop, pero de nuevo no voy a hacer eso. En ese momento todo esto es como una simulación a lápiz, ¿no? Y habíamos dicho que hay una línea de dirección más o menos por aquí y hay otra que es más o menos por acá. Y de nuevo, yo todo esto lo hice así como pues muy artesanal, muy medio a la carrera, pero si yo por ejemplo trazo aquí otra línea horizontal para establecer dónde queda la altura de ese monstrico que estoy haciendo yo ahí, se pueden dar cuenta que está más o menos a la mitad. Entonces puedo recrear esas líneas en el formato para, eh, para mantener la proporción de las distancias que está en el túnel. Entonces, esa sería mi primera recomendación, que se valgan de la retícula sobre todo en su estado más básico. Las divisiones ortogonales o la medición en cuadrados, si la quieren hacer, junto con su observación que poco a poco se va a ir adiestrando, les va a permitir mantener esa proporción. Pero igual aquí hay que hacer una aclaración. Si lo que está pasando en este dibujo se difiere un poco de lo que está ocurriendo aquí, por ejemplo, que yo diga, oiga, ¿sabe qué? A mí me parece que ese monstrico debería ocupar mucho más espacio del formato. Me parece que se ve más imponente si hago eso. Y de pronto esta línea de acá que está a la mitad la voy a usar como un divisor para establecer dónde deben estar los ojos. Y al mismo tiempo me parece que el monstrico podría tener más ojos, se podría ver más interesante. No sé si esto se va a ver terrorífico o se va a ver chistoso, pero quiero darle como más prestancia a ese diseño. Quiero que se vea más interesante y más impactante. Ese tipo de decisiones también las podemos tomar y no comportan el error necesariamente que a veces uno comete cuando uno hace unos thumbnails, los desecha y se inventa un dibujo final que no tiene nada que ver con el proceso de bocetación. ¿Me entienden? Sí, señor. Entonces, para que tampoco sobre todo,
y esto es algo que se ha subrayado varias veces, pero tenemos que seguir insistiendo en este apartado. No se vayan como a indisponer buscando la precisión matemática de las cosas. Esta no es una clase de dibujo técnico. Estamos buscando más bien la calidad de la narrativa, la calidad de los fundamentos de forma, de línea, de estructura tridimensional y de textura de iluminación. Eso ya por sí es lo suficientemente difícil. Entonces, vamos a continuar aquí. Me voy a inventar. Esta línea de dirección me doy cuenta que termina no haciendo mucho, no diciendo mucho. Solamente me ayudó acá a establecer como la dirección de uno o dos de esos tentáculos. Ahora pues me gustaría utilizarla un poquito más. Entonces voy a girar un poco, ya que pues mi dibujo se presta más para seguir una orientación diferente. Me voy a inventar un tentáculo de nuevo que sea más, ojalá, impactante. Voy a inventarme por aquí otro fragmento de tentáculo. Recuerden que yo estoy tratando de simular el dibujo con un lápiz 2H. Estoy tratando de plantear la línea más suavecita que podríamos aplicar, que no depende solamente de hacer el dibujo más suave que podamos con la mano. Eh, si ustedes van a trabajar con lápiz rojo, bien. No recomiendo que el dibujo final lo planteen con bolígrafo, porque es muy probable que se marque demasiado y que cuando ya llegue el momento de la iluminación no le quede claro a quien vaya a ver la imagen, que es una imagen pues que tiene esa jerarquía, pues. Yo recomiendo que usen por lo menos dos materiales, si es posible tres. Un lápiz, sea suave o sea más duro, dependiendo de si lo que quieren es que se trace más grafito o que se trace más la estructura. O sea, si van a hacer sombras o van a hacer más estructura, perdón. El lápiz rojo, yo insisto, que es un buen amigo nuestro para el tema de los planteamientos preliminares. Y las herramientas que vayan a utilizar para el dibujo final, podría ser bolígrafo, rapidógrafo, plumones o una combinación de esos elementos. Obviamente se puede hacer, por ejemplo, la entrega completamente a lápiz, pero aún en ese caso, por lo menos usar un 2H, un HB y un 2B o 4B para poder variar entre estructura, contornos y sombras. No se restrinjan a un solo material. Por ahí más de un compañero o compañera del curso todavía insiste en algo que es muy peligroso para el curso, eso de, es que no me siento bien con este material, es que como que no me sale. Ahí la única respuesta a eso es tienen que intentar, no hay otra. ¿Listo? Pero si se quedan utilizando un solo material, por ejemplo un bolígrafo, es probable que se demoren mucho, que la jerarquía no les quede tan bien, que las líneas estructurales les queden muy marcadas o las sombras de pronto les quedan demasiado claras. Entonces mejor dense la oportunidad de hacer esa variación con materiales. Como la idea es que no vean un solo demo larguísimo, entonces voy a darle a este thumbnail que se materializó más grande una apariencia pues de una narrativa más específica y ya con eso podríamos terminar esta primera demostración. Mientras tanto, me gustaría que si tienen preguntas las planteen de una vez, de preferencia por audio. Aquí lo que voy a hacer es simular que tengo como un brush pen y de pronto como unos marcadores grises. Voy a jugar con unas tonalidades planas eh, para pues hacer que este dibujo sea lo más eficiente que pueda. Dana, buenas tardes. Hola, profe. Estamos aquí haciendo un primer demo de un thumbnail que se convierte en un muy modesto dibujo final, más para hablar de proporciones y sugerencias del uso de formatos. Vamos a tratar de hacer un par de demos en esta sesión, no un solo dibujo. Si alguno o alguna de ustedes va a plantear personajes o criaturas, no hay problema. Ya saben, lo importante es que por ahora nos restringamos, si esa fuera nuestra elección, a, a un trabajo que sea lo más, no necesariamente abstracto, eso no a todo el mundo le gusta o no todo el mundo le sirve y eso es respetable, pero sí que no se compliquen innecesariamente. Pilas con la anatomía y con el realismo pictórico, que no son la base del curso y no son condiciones para que el curso sea exitoso. ¿Listo?
Un trabajo sencillo, bien manejado, probablemente les va a permitir hacer un mejor trabajo de fundamentos por ahora. Si por ahora no hay preguntas, también me gustaría, en este caso, yo preguntarle a ustedes si las tienen. Si no las tienen, pues no, por ahora no es malo, aunque pues sería bueno que ya la fueran pensando. Ideas que les gustaría trabajar para su proyecto. Puede ser el enunciado, puede ser el tipo de historia, de pronto el tipo de composición que les gustaría probar, si alguien tiene alguna idea de eso, o de pronto si se le está ocurriendo algo justo ahora, sería chévere que lo discutiéramos también, pues aprovechando esta sesión de refuerzo. Entonces ustedes me dirán. Laura, cuéntanos. Pues yo ya elegí uno de los thumbnails Ajá, con lo que te dije la vez pasada, pero pues quitando los dos dragones y poniendo solo uno. ajá. Entonces, pues te quería enviar un correo, pero pues preciso salió la reunión Ujú. y quería saber si la composición que hice está bien o si debería ser más de los que ya hice. Pues sería chévere revisarlo. ¿Estás en computador o estás en celular? En computador, pero Eh, no tengo cámara disponible. no, Puedo enviarlo de una vez. sí, 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 no hay lío, no hay lío. Si quieres puedes mandarlo y yo lo comparto aquí en el Photoshop, no hay problema. Entonces yo no le voy a dar un ultra acabado a esto, pero sí quiero dejar claro algo que es muy importante y es no dejar que la relación forma-fondo se vaya a volver complicada y confusa a nivel de lectura. Un ejercicio que hay que hacer con frecuencia y que a la primera no sale bien es tratar de imaginar cómo otros verían el trabajo nuestro. Los thumbnails en parte ayudan a eso también. Entonces, por ejemplo, si yo elijo tonalidades para el fondo y esas tonalidades son iguales o muy próximas a las tonalidades que tienen las figuras, ahí van a empezar confusiones. Sobre todo la confusión entre lo que esté muy cerca a la cámara y lo que esté muy lejos se va a prestar para unos problemas de legibilidad muy, muy, muy fuertes. Camila, buenas tardes. Entonces, los thumbnails también deben ayudar para eso y por eso es que como de vez en cuando pues hay omisiones y pues yo sé, yo mando correos largos y los proyectos no es que sean tan sencillos tampoco, pero pues aprovechemos para decirlo de nuevo, que ya se dijo también en el correo que les mandé anoche. Los thumbnails pueden tener solamente tonos planos, no tienen que tener ni gradaciones, ni texturas, ni nada de eso, ni tienen que tener acabados complejos, pero los thumbnails también son simulaciones de iluminación. No vayan a dejar los thumbnails como unas rayitas ahí. Por abstracto que sea el ejercicio, empiecen a poner a prueba sus iluminaciones, porque esa es también la gracia de poner a prueba como en ese preboceto que puede llegar a ser el thumbnail. ¿Dónde está la luz? ¿Cuál es su nivel de intensidad? Y sobre todo, lo más importante, que como miniatura es como hay que juzgar esas cosas. Como miniatura, ¿tiene legibilidad o se lee confuso? El primer nivel de legibilidad que toca buscar es que se reconozcan las figuras. Y el segundo nivel sería que el fondo y las figuras se sientan que están bien diferenciadas. ¿Eso se debe entender así o se debe entender así? Y esa es la gracia de los thumbnails. Carol, cuéntanos. Profe, una pregunta, ¿el thumbnail se puede hacer en alto contraste Sí, o tiene que sí. tener escala de grises? Puedes trabajarlo como tú quieras, pero simula tu iluminación. Y también aprovecho para complementar la pregunta de Carol, muy pertinente también, con otra sugerencia, que para algunos de pronto puede resultar un tanto problemática porque pues si no tienen suficiente experiencia tal vez no sea tan cómodo hacer esto. Ustedes pueden hacer thumbnails que varíen rango completo y que tengan alto contraste o pueden hacerlo solo en alto contraste y podría ser que ustedes elijan una miniatura o un thumbnail de alto contraste pero que cuando vayan a hacer el dibujo final ese dibujo sea de rango completo. Y eso no es malo. ¿Por qué? Porque el dibujo de alto contraste, sobre todo si se hace con tranquilidad y con sencillez, es un dibujo que es muy efectivo, es más breve que el dibujo de rango completo. Entonces se vuelve como un diagnóstico como bien fuertes de las siluetas, de las formas, de la distribución de espacios. Lo que no les va a decir es dónde hay matices más delicados, aunque igual pues uno sí puede decir que el bloque negro de tinta se convierta en clave baja y en clave media oscura y que las reservas de blanco se conviertan en clave alta y clave media más clara. Para eso sí puede servir, pero no se restrinjan a llenar todo de rayitas
por llenarlo de rayitas. Eso es una manera muy peyorativa de describir los entramados, pero el problema que a veces hemos tenido con entramados en el curso es que se vuelven como un adorno. Entonces, este ejercicio de aquí, que me tomó como un minuto hacerlo, no les tiene que tomar a ustedes un minuto, ya saben, un túnel les puede tomar de pronto 15 minutos mientras van familiarizándose, pero no es una mini ilustración. Y cuando la gente en este tipo de ejercicios empiezas a decorar con rayitas y rayitas y rayitas y rayitas, realmente no está explorando nada. Con frecuencia yo he visto túneles que están muy elaborados, ¿sí? Como que tienen una manufactura muy larga, pero que realmente no son claros a nivel de legibilidad, primero, no son claros a nivel de iluminación, segundo, y a nivel de diseño tampoco es que sean tan interesantes. Se nota que es como un sifón de tiempo, pues. Ese es el tipo de cosas que toca evitar. ¿El correo ya quedó? Que estoy viendo por ahora no. Bueno, me avisas cuando salga el correo, por favor. Creo que ya lo envié, pero si algo lo vuelvo a enviar. No, espérame. Le doy refresh aquí más bien, que a veces eso también ocurre. No, todavía no. ¿Te sale error o algo de...? Sí, ya me salió error, ya lo vuelvo a enviar. Ok, listo. ¿Quién más tiene alguna pregunta? Mientras van pensando preguntas, voy a hacer un par de thumbnails aquí de alto contraste. Los voy a cambiar a negro y le voy a quitar el control de opacidad según presión a este pincel para que solamente haya... Es como si yo tuviera un marcador negro. Entonces voy a empezar a plantear formatos diferentes. Voy a, eso sí, darme la oportunidad de utilizar un gris muy clarito que me sirva como lápiz para hacer las estructuras. Porque eso sí es como bien complicado, sobre todo si alguna o alguno de ustedes se anima a empezar a usar, por ejemplo, Brush Pen. Esa herramienta puede ser muy, muy chévere de trabajar, pero uno no puede hacer estructuras con esa herramienta. Esa herramienta es para empezar a marcar de una vez. Entonces, solo voy a usar un nivel de gris para eso. Listo, ya pasaron primeros 25 minutos. Para que esto no se extienda demasiado, voy a estar más consciente del tiempo esta vez. Listo, entonces voy a empezar a plantear aquí retículas. Ya saben que los tercios tienen su valor, pero no debería ser una decisión automática. Tampoco quiero que me lo interpreten que es un error utilizar el principio de tercios, lo que otros llaman, en mi opinión, de manera no incorrecta, pero sí exagerada, ley de tercios. Utilicen las retículas que crean que pueden empezar a trabajar y sobre todo que se sientan que son retículas que de verdad están teniendo uso, que no retículas donde se ponen rayitas o se ponen curvas o se ponen líneas inclinadas, pero uno no entiende por qué se está haciendo eso. Eso es lo que sí no debe ocurrir. Entonces prueben diferentes retículas. También sugeriría, traten de que las retículas no sean demasiado complejas, que tengan, no les va a poner un número máximo de líneas, pero que no se sienta tampoco como empezar a llenar, 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 sino a medida que van pensando la historia, o la historia o el enunciado o el diseño abstracto, lo que sea que quieran hacer. Por eso empezamos siempre con el enunciado. Empezamos siempre con algún pretexto para trabajar, para saber más o menos qué estamos buscando aquí y no trabajar como tan a tientas. ¿Listo? Vamos a plantear aquí, podría ser esto y esto, aquí un tercio pero más inclinado y por aquí otro que también esté inclinado y listo, ahí tengo unas retículas que algo me dejarán hacer. Ahora vamos a empezar a crear divisiones que incluyan punto focal. Entonces, por ejemplo, aquí voy a poner la línea de horizonte. Ustedes se pueden dar cuenta que tanto en tablero como en pantalla yo uso ciertas nomenclaturas, no todas son obligatorias. Por ejemplo, marcar con LH la línea de horizonte, eso lo hago solo como una reflexión y como una costumbre, pero lo único que es realmente importante en el de jerga de dibujo es la jerarquía de línea. Que lo que es oscuro de verdad sea oscuro porque tiene que serlo y viceversa con lo claro. Y este señor, el óvalo con la flechita, siempre va a indicar dónde está nuestra fuente de luz. De resto, pues se utilizarán lo que ustedes quieran utilizar. Entonces voy a jugar aquí con figuritas diferentes. Voy a tratar de no ser tan sencillo. Utilizar más trapecios, utilizar más figuras de pronto atípicas.
Listo, profe, ya lo envié otra Listo, vez. déjame terminar aquí de hacer estas estructuras y miramos el tuyo y luego seguimos haciendo estos thumbnails. También aprovecho que estoy haciendo estos prebocetos sobre mis retículas para recordarles que si ustedes ponen una línea, sea curva, sea ortogonal o sea una recta inclinada, no están obligadas ni obligados a eh, reafirmar o reteñir esa línea. Se pueden dar cuenta que en varias ocasiones las líneas son un pretexto para la dirección de los objetos, pero, o sea, yo puedo, miren, sobre todo lo que acabo de hacer acá, yo puedo poner una línea y encima de esa línea disponer una serie de formas irregulares que simulan trapecios, se asemejan a esta forma, pero que tienen una orientación que recuerda el cambio de dirección de las partes de un abanico. Ese tipo de decisiones es uno de los motivos por los que el uso de retículas es necesario, más allá de lo académico, de la tarea, de la nota, de verdad sirve para una organización muy interesante del espacio. Entonces, por favor, eviten la idea como, y no siempre sería incorrecto, pero digamos, no es obligatorio que yo diga, aquí hay tierra y aquí hay tierra también. Yo puedo jugar con formas irregulares, por ejemplo, si yo quiero sugerir que aquí hay, qué sé yo, un bosque. Entonces yo no voy a marcar que hay un piso, sino voy a marcar ese límite entre un plano que estaría aquí cerca de la cámara y otro plano que estaría por acá. Ese tipo de decisiones son acertadas o mucho más acertadas con el uso de la retícula y nos vamos alejando de pronto la impresión equivocada que a veces podríamos llegar a tener de que retícula equivale a como a indicaciones milimétricas de donde no se puede pasar nada, mejor dicho. De eso no se trata. Es más, saber dónde está el punto focal, saber dónde podrían estar nuestras tangentes, por lo menos la tangente exterior. Y de resto, pues es más como un juego. Así es como me gustaría que lo empezaran a ver. Un juego de espacialidades que no necesita esforzarse demasiado para que se pueda empezar a entender. Listo, entonces, ahí ya tengo unas miniaturas, ahorita las vamos a terminar, la idea es que esas miniaturas salgan con mucha brevedad, pero por ahora vamos a ver el correo de su compañera, Laura Daniela Perdomo. Oh, esto está muy interesante. Esto, déjenme comparto esta imagen. La voy a pasar a mi Photoshop porque el correo no sale en la transmisión del Meet. Entonces ustedes pueden ver lo que está pasando aquí. Esto me parece muy llamativo, me parece que va por buen camino. Laura, creo que tienes una idea muy interesante. Yo creo que tiene validez, pero entonces vamos a encontrarnos en un punto intermedio. No sé, ¿cuántos thumbnails tienes tú en este momento? Me refiero totales de la entrega. Hasta el momento 10. Ah, o sea, ya tienes 10 thumbnails. Sí, pero pues pensaba mostrártelo a ver si de pronto hacía más o lo dejaba ahí o eso. Si nosotros recordamos el concepto de iteración, cuando hablamos de proceso iterativo o de iteración para efectos de la clase, porque hay definiciones matemáticas que son más exactas, vamos a estar hablando básicamente de versiones, vamos a hablar de mejoras y vamos a estar hablando también de un compromiso con la idea. No vamos a descartar ideas, sino vamos siempre como a afinarla, vamos a irle cerrando como las brechas, vamos a ir viendo dónde hay elementos que funcionan y no funcionan. Entonces fíjense por ejemplo que aquí me alegra que me hayas compartido esto porque esto le va a servir muchísimo a todos, no solamente quienes están justo ahora, sino a las personas que se animen a ver este video. Esta es una composición interesante, pero tiene varios problemas que tenemos que corregir. El más importante es que este es el tipo de composición que empieza como a perjudicar a la figura que se está eligiendo. La figura es un dragón y evidentemente no es una miniatura. Y aun si lo fuera, habría el mismo problema de composición. Y es que se siente que está apretado dentro del espacio. Déjame te explico lo que está pasando. Aunque técnicamente aquí no hay contacto, aquí tampoco y aquí tampoco. Revisemos esto como miniatura, o sea, miremoslo pequeñito. Visualmente, ustedes se pueden dar cuenta que la punta del ala derecha del dragón, que en ese momento se ve a la izquierda, y lo que está pasando aquí abajo, déjenme marcarlo en rojo para que quede más claro, lo que está pasando aquí y lo que está pero espérenme, con un pincel más grande para que todos podamos ver. Lo que está pasando aquí y lo que está pasando aquí en términos y lo que está pasando aquí
En términos de la percepción óptica, se va a percibir como si fuera una triada o un trío de tangentes. Y antes de que de pronto alguien pueda decir, pero un momento, ahí no está haciendo contacto. Y sí es cierto, no está haciendo contacto, pero de nuevo, ¿cómo se percibe cuando vemos la miniatura como tal? Estamos viendo unas figuras que en la práctica están creando la ilusión de ese contacto, sobre todo abajo y a la derecha. Entonces, eso se soluciona no solamente haciendo que la figura sea más pequeña. Esa es una opción, pero no es la única que tú tienes y que ustedes tienen a su disposición. Entonces, ahí es donde de verdad empezamos a ver la idea de iteraciones y la idea de un proceso de mejoras continuas. Porque la idea está chévere y el diseño está bien interesante. Entonces, cuando ustedes vayan a plantear una composición que incluya una figura, no solamente un dragón, es bueno que hagan una exploración de su espacialidad, no solamente viendo la totalidad del cuerpo del personaje o de la criatura, sino buscando encuadres diferentes. Si yo, por ejemplo, hago un replanteamiento donde esta criatura, perdón, tenga evidentemente alas más grandes, de tal suerte que el corte no se sienta como que una puntica se le fue, sino que sus alas son inmensas, hasta el punto de que no caben en el plano. Ahí puedo empezar a remediar parcialmente lo que está pasando acá, pero no es una cuestión solamente de decir que no haya tangente y ya, sino darle más impacto a la composición. Y en este caso la idea cuál es, comunicar la monumentalidad, el carácter colosal de ese dragón. Es tan grande que no cabe en la imagen. ¿Me sigues hasta ahí? Sí, señor. Listo. Confírmame una cosa, por favor. ¿La colita hace esto y sale por acá? Sí, esa es la intención que quería dar. Listo. Igual, o sea, en general creo que va por buen camino y hay pocas cosas, te lo digo por experiencia, más ingratas al principio que hacer animales que tengan apéndices largos. Pueden ser cuernos, alas, tentáculos, la cola, las alas. Se puede ver súper bonito y uno lo va a empezar a poner en el espacio y como la primera pregunta es, ¿y todas estas partes que se mueven, toda esta cantidad de ondas, dónde las meto? Fíjate que aquí también, esto pues ya pertenece más al campo de la sugerencia y esto lo que me llamaría más la atención es que a partir de referentes que no son solamente de ilustraciones de dragones, sino que también le des una mirada, por ejemplo, a fotografía y video sobre naturaleza, porque los reptiles son uno de los ¿cómo es que se llama eso? Una de las clases o como sea que se llame eso, estoy mal en términos de biología, pero es una de las más variadas. Si tú buscas un camaleón, una lagartija, un gecko, y lagartija ya significa muchas cosas, los lagartos cornudos, hay cualquier cantidad de buenas referencias para lo que va a pasar aquí o lo que va a pasar acá o lo que va a pasar aquí. ¿Listo? En el momento en que yo le pongo un par de picos a ese dragón, eso es una sugerencia que se puede descartar. Si no es una corrección, eh, consérvala o descártala o cámbiala. Tú sabrás. ¿Listo? Ahora, el tema de estructura se va a beneficiar mucho de utilizar nuestro amigo el lápiz rojo. Recordemos, por favor, que el óvalo con otro óvalo en rotaciones diferentes y como sabemos que la rotación es diferente o como para salir de las dudas, le encontramos el eje longitudinal y el eje transversal. Entonces, cuando tenemos óvalo 1 y 2 y 3 y 4 y luego los combinamos con líneas curvas, podemos generar el cuerpo de algo que se comporta como una serpiente. Esto también pues, puede tener el problema de que uno diga óvalo y óvalo y óvalo. Y entonces yo puse aquí una curva, pero entonces por aquí puse otra y por aquí puse otra. Y se empieza a ver como extrañamente chueco, como que se tuerce de una manera que no debería ocurrir. Entonces hay otra forma en la que podemos hacer esto y es como al revés. No hacer los óvalos y luego combinar con líneas curvas, sino primero plantear una línea curva que tenga una apariencia como muy agraciada y luego a su alrededor plantear los óvalos. Fíjense en lo que estoy diciendo. Planteamos una curva y una curva que no sea quebrada, o sea, no que sea una cosa súper como exagerada y estrafalaria porque su control va a ser muy difícil. Aunque con eso se puede llegar a hacer buen diseño. Pero por ahora planteamos una curva que tenga una evocación como de onda de agua, como caligráfica, es decir, algo como esto. ¿Listo? Y alrededor de esto vamos a tener cuidado también de y el referente sigue siendo caligrafía. ¿Qué pasa con caligrafía? El gesto empieza suave, se vuelve más pronunciado y termina suave otra vez. Es decir, que aquí tenemos un grosor pequeño, aquí se va agrandando el grosor, ¿sí? Como que es un proceso gradual
y eventualmente vamos reduciendo ese grosor otra vez, para que no caigamos en la aleatoriedad de decir un óvalo y aquí otro, y aquí otro, y aquí otro, y aquí otro, porque cuando combinemos eso con curvas, se va a parecer más como una longaniza que a una serpiente. Entonces más bien lo pensamos como, por ejemplo, si la cabeza está aquí, podemos ponerla de una vez. Y no, ni siquiera una cabeza, podemos poner un trapecio que nos diga dónde está la cabeza y que nos marque la pauta de cuál sería el origen del grosor de ese dragón. Podríamos decir ahora, ok, pongamos aquí el primer óvalo y ahora pongamos para el lomo un óvalo que a medida que va rotando sea más ancho. Y ahora volvamos a este grosor, podría ser por aquí, y ahora más pequeño y rematamos en punta y probemos a conectarlos todos. Ya saben, trazo de construcción, este tipo de ejercicios son la muestra de cuál es el propósito del trazo de construcción y por qué los molesto tanto con ese tema. La línea rígida que algunos todavía insisten en utilizar por terquedad, por timidez sobre todo, creo que es la razón. Para este tipo de reflexiones, que es lo que estoy haciendo yo acá, una reflexión utilizando herramientas de construcción tridimensional, ya nos va a empezar a dejar tirados, nos va a empezar a tratar mal. Me parece que aquí valdría la pena para darle más, un carácter más agraciado al dragón, darle otra vez un cambio de dirección. Entonces voy a jugar con esto otra vez. Le voy a poner la cabeza ahora así y ahora me voy a inventar una patica, otra, o más bien la patica que consta de muslo y antebrazo en la práctica, pero aquí me voy a inventar una más grande. Este es el tipo de cosas que yo no voy a esperar que las hagan perfectas. Porque la anatomía de los animales, si la anatomía humana es difícil, la anatomía de los animales es un problema por ahí 3 veces más grande. Así que pues nada de nervios. Y de hecho esto está bien planteado, Laura, está bien interesante. Yo no voy a esperar que nadie me llegue con este tipo de estudios y ya les quedaron perfectos. Pero de nuevo, estudien su diseño. Puede ser en una hojita aparte o en el reverso de los thumbnails. Y esto en la práctica, ¿qué sería? Un dibujo pequeño donde estamos evaluando solamente ni siquiera el dragón, sino el cuerpo del dragón en tanto que reptil, ni siquiera de reptil alado. ¿Esto qué es? Esto es un thumbnail, pero ¿de qué? No de composición, sino de diseño. Y eventualmente este tipo de cosas también toca hacerlas. Si vamos a hacer el arma de un personaje o su armadura, su traje, si solamente queremos estudiar las expresiones faciales, todo está sujeto a tener sus propias miniaturas. ¿Listo? Volvamos aquí. Entonces, valiéndonos de ese hipotético lápiz rojo, yo puedo plantear las curvas que dominan este diseño y puedo decir qué tal si el diseño sale y luego entra otra vez para remediar ese casi contacto. ¿Listo? Como que no haya medias tintas en términos de intención. O las cosas están bien dentro del formato, o mejor que se salgan, pero que se salgan de una manera controlada. Entonces, lo mismo voy a jugar como si fuera una curva, que se salga y que luego vuelva a entrar. Y sin ir a crear tangentes, porque si yo, por ejemplo, le pusiera la cola aquí, esto sería una tangente. Esos contactos internos son los que siempre tenemos que estar persiguiendo porque son los que nunca vamos a poder evitar del todo. Lo que va a ser muy común, como le ha pasado a muchos y nos pasa de manera recurrente en el ejercicio profesional, es que durante esta fase ocurren tangentes, uno las detecta, pero uno no deja que en un trabajo completamente terminado se le vayan a filtrar. Y ahora vamos a hacer que la cola, en este ejemplo que igual es hipotético, porque no voy a ser tan osado de decir, esto hay que corregirlo así y solo así se va a poder ver bien. Eso sería muy atrevido de mi parte. Aquí, miren, yo tengo un riesgo de que aquí haya tangente, entonces voy a procurar que no vaya a haber contacto, sino, perdón, sí que haya contacto, pero que el contacto sea una superposición parcial. Si alguien de pronto está confundido o confundida con lo que estoy diciendo, si la punta del ala y la cola hacen esto, esto es una tangente. Si en lugar de eso, la punta del ala y la cola están parcialmente superpuestas una encima de la otra, eso no es una tangente, eso simplemente es una superposición que refuerza poco a poco la ilusión de profundidad. Cuéntame, Laura, cómo vamos hasta ahí. Bien, Listo. Te dejo una última reflexión. Vamos a buscar aquí una imagen que ya mismo la voy a poner en el Photoshop. Vamos a buscar una imagen de. Necesito que sea grande.
O no, de hecho, ¿saben qué? Yo creo que mejor les puedo compartir en el tablerito de referencias lo que estoy viendo en este momento. Este es el David de Miguel Ángel, una estatua muy famosa, tiene una historia bien llamativa detrás, no solamente a nivel bíblico, sino también a nivel simbólico, lo que dice la pose. Pero fíjense lo que está pasando cuando los ángulos de la cámara y los niveles de iluminación son diferentes. Esto es un ejemplo de contrapicado. Esto lo vamos a hablar con más detenimiento más adelante. En nuestra clase introductoria no hablamos de planos y encuadres por ahora porque no todo el mundo va a elegir usar personajes. Pero aquí lo que está pasando es que el David está siendo visto desde abajo hacia arriba. O sea, el observador está abajo, lo observado está arriba. Además de eso tenemos una iluminación directa que nos perfila mucho más la sombra, sobre todo alrededor del entrecejo y los ojos, lo que le da un aspecto un poco más solemne, un poco más dramático. Es bien curiosa es curioso lo que ocurre con esta estatua, porque dependiendo de cómo la veamos, miren, traten de recordar lo que está pasando aquí, sobre todo en los ojos. Y ahora fíjense qué ocurre si elijo un encuadre y una iluminación diferente. Por ejemplo, esta de aquí. Ahora vamos esta de acá. Veamos que me dé licencia Google para ver la imagen un poquito mejor. Y si no, entonces tengo que cambiarla otra vez. Creo que voy a tener que cambiarla otra vez, porque esa es una imagen como pixelada. Seleccionamos esta de aquí y miremosla. Esta imagen ya no es una imagen en el mismo nivel de encuadre, aunque sigue siendo una imagen en contrapicado. Pero aquí la imagen de ese personaje, de ese David, ya no se siente, a diferencia de esta, ya no se siente, no sé si ustedes lo alcanzan a percibir, si no están de acuerdo, por favor díganmelo. Yo aquí lo estoy sintiendo más bien como nervioso. Se ve como ansioso, se alcanza a perfilar muy bien la expresión de la boca y de los ojos. Pero aquí yo lo siento como más como filósofo, como pensador, como su expresión incluso se ve mucho más como neutra, como más seria. ¿Alcanzan a percibir eso? ¿No están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Cuéntenme qué ven ahí. De aquí a acá. ¿Cómo lo ven? Sí, en uno se ve como más nervioso, preocupado y en esta se ve como más serio. Y es exactamente la misma estatua, ¿no? Es como que sean versiones diferentes. Y si nosotros lo viéramos, a ver si de pronto, por acá, miren, es un ángulo muy similar al anterior, al nervioso. Pero la iluminación lo está haciendo ver en ese momento. Yo lo siento más como escéptico, como digamos aquí, yo sí siento como que y él es el David del cuento de David contra Goliat. Y lo que él tiene en la mano, lo que está sosteniendo en su mano izquierda, es la onda. Y él, si no estoy mal, no, iba a referenciar a una estatua que no era y casi digo una tontería. No, es un caso de estudio bien curioso que las emociones que manifiesta la estatua cambian si es picado, si es contrapicado. Picado es cuando lo vemos desde arriba. Pero la iluminación también cambia, que yo lo siento casi como fastidiado, como que y además el hecho de que el acercamiento sea mayor también enfatiza mucho más como un estado emocional que puede ser un poquito más como minucioso, por decirlo así. Y si lo viéramos como una panorámica, o si lo viéramos como, digamos, mírenlo acá. Esto no es una panorámica, pero esto ¿cómo se dice? Un contrapicado todavía más exagerado. Aquí yo lo siento casi como un dios. Como, además que esa estatua es gigantesca, tiene de altura como seguro pues voy a decir el número equivocado, pero quiero decir que tiene más o menos como unos 3,5 metros de altura. Entonces es un humano muy perfecto, pero es mucho más grande que un humano convencional. Entonces la vista con otro esquema de iluminación ya no lo hace ver ni fastidiado, ni solemne, ni nervioso. Yo lo siento como más celestial, como pues muy como el ideal renacentista del ser humano. La composición no está contribuyendo poco a esas lecturas y dentro de la composición también incluimos la posición de la cámara, pero también la posición de la o las fuentes de luz. Ahora bien, controlar esto de buenas a primeras en el primer corte de un curso de primer semestre de bocetación es imposible. Yo no voy a pretender que nadie haga algo como eso, pero sí quiero que las reflexiones empiecen a hacer parte de nuestros ejercicios. Entonces, aquí con este avance que me parece muy significativo de Laura, tenemos una serie de sugerencias, pero aquí hay otras que están faltando
que las dejamos solo planteadas de manera verbal para que tú las empieces a explorar. Tú preguntabas, ¿será necesario hacer más thumbnails? Y yo diría, es posible, aunque eso es una respuesta ambigua y lo ambiguo con frecuencia es inútil. Déjame ser claro en lo que pretendo decir. A nivel de composición es perfectamente válido que tú digas, eso que usted está haciendo ahí me parece que funciona, no me va a complicar más y esa va a ser mi composición. Ok. ¿Hay que hacer más thumbnails? En términos de lo necesario para obtener la nota probatoria, no. Pero está planteada sobre la mesa una inquietud muy muy fuerte para todo proyecto de todo participante del curso y es dónde exactamente está la luz y qué está haciendo en este boceto. Y ahí es donde vale la pena empezar a hacer exploraciones adicionales que pueden ser un poco más sencillas. Ponle cuidado a esto. Dijimos que esos 10 thumbnails pueden caber en 2 páginas. Eso significa que tenemos unos rectángulos que medirán más o menos que unos 8 por 6 centímetros. No son especialmente grandes. Si el asunto es que la iluminación en un thumbnail final todavía no la tenemos tan clara, entonces hay una opción que tú tienes y aquí la voy a tratar de simular. Le pones encima una hoja de papel pergamino que pues tendría que estar cortada para hacer solo un poquito más grande que el thumbnail. Entonces digamos que nos dé algo como esto. Entonces digamos que ahí pusimos una hojita de papel pergamino. Y en esa hojita de papel pergamino puede ser con un Sharpie, puede ser con un plumón, podría ser con tinta china que también la resiste el pergamino. Ya saben, yo les sugiero que no utilicen papel mantequilla porque es que es muy endeble, le da una apariencia muy chambona a las cosas. Mientras que una hojita de papel pergamino que aquí arriba, Laura y grupo, tengan un segmento bien cortado de cinta de enmascarar, nos da una excelente presentación. Y puedes poner más de uno. Puedes poner uno que esté pegado aquí arriba, otro que esté pegado aquí al lado y otro que esté pegado aquí a la izquierda para que funcionen como solapas. Es decir, que pones una y abres las otras dos, haces una primera prueba de iluminación, luego retiras esa hoja, haces una segunda prueba, retiras esa hoja y haces una tercera, por poner un ejemplo. Y es una manera en que seguimos manteniendo ese carácter iterativo de nuestro trabajo de bocetación, pero sin que eso comporte tener que hacer desde cero otra vez completamente el ejercicio. Entonces digamos que aquí yo me invento el primer thumbnail de iluminación a partir de un thumbnail final. Entonces podría ser que yo primero coja el lápiz rojo y listo, llevamos 50 minutos acá. Entonces vamos a terminar esto y hacemos un par de los túneles chiquitos y ya con eso terminamos. Terminamos en 15 minutos. Entonces puede ser que yo tome el lápiz rojo y establezca las zonas donde yo voy a trabajar, sobre todo para que no me vaya a pasar esto. Que no vaya a tener una silueta interna que se lea descuidada, que se lea como aleatoria, pues. ¿Listo? Puede ser entonces que yo haga como ese mapa de iluminación con el lápiz rojo. O puede ser que me lance directamente a iluminar. No les voy a decir que no lo hagan, solo pues tengan cuidado con que las siluetas que están creando con esas sombras no dejen de tener algún nivel de precisión y legibilidad, como yo voy a seguir buscando aquí. Cuando llegamos a los rostros, con frecuencia ahí nos intimidamos, con frecuencia nos da cosita hacerle la sombra a una cara, pero pues eso es necesario y de eso hablaremos más durante el resto del semestre para con los que quieran trabajar personajes y criaturas. Entonces yo le voy poniendo aquí esto. Estoy trabajando en alto contraste. ¿Significa eso que el dibujo final tiene que ser en alto contraste? Como lo mencionamos hace un momento, no. El dibujo final puede ser, digamos, en grafito, con muchos grises, con gradaciones, con texturas o sin texturas, como sea que prefieran, pero surge de una planeación en alto contraste. Y eso tiene validez también, porque ya vamos a saber dónde están las sombras, dónde están las luces y después nos vamos a tener que figurar es dónde estaría nuestra clave media y si la vamos a trabajar con tonos planos o matices planos o si vamos a trabajar con gradaciones. Listo, vamos también a darle el marquito a esto para que sea más legible. Yo aquí pues tengo la ventaja de borrar, ¿no? Ustedes pues, si están trabajando a mano, pues les toca tener un poquito más de paciencia para que no vaya a ocurrir que se les desfase la tinta. Y entonces aquí poco a poco va saliendo una primera miniatura de iluminación. Y Neo dice, bueno, mire ahí, y de paso las partes del diseño que se estaban ajustando, las terminamos de reafirmar con tinta para que quede más claro dónde queda el cuerpo del dragón. Eso se puede hacer, o eso no necesariamente habría que hacerlo, Laura y grupo. Pero el caso es que ahí tenemos una miniatura donde ya estamos probando la fuente de luz. Y ahí uno puede decir, listo, yo ya sé lo que quiero hacer y lo que tengo que hacer, o podría ser
el caso que uno diga, no, todavía no se siente exactamente como yo lo necesito, o simple y llanamente no tiene legibilidad. Eso también podría ocurrir si trabajamos de manera descuidada, si trabajamos muy de afán o muy con el tiempo encima, podría ser que esto se termine volviendo un ejercicio académico que no tenga nada de legibilidad y que por tanto no sea exitoso. Eso ya depende pues de nuestro control de cada proyecto. ¿Listo? Pero entonces ahí ya tenemos un mapa de iluminación que incluye también la aplicación de la tinta. Entonces, digamos, creo que esta asta del ala, o como sea que se llame, como el bracito del cual se origina el ala, no se ve tan bacano. Y me gustaría aquí seguir trabajando con la idea de que el lomo del dragón tiene o un surco, o tiene espinas, o tiene algo que lo hace significativo, que a nivel de diseño lo hace llamativo. Y digamos que ahí salió una idea y esta fue mi primera iteración de iluminación y ahora yo digo, ¿sabe qué? Voy a complementar esto. Vamos a duplicarlo. ¿Y qué tal si además de ese bloque negro de tinta le agregamos ahora una tinta de clave media y decimos, ¿qué tal si hacemos que el entorno de ese dragón sea más bien oscuro, de tal suerte que el dragón en rango completo destaque más? Eso también podría ocurrir. Además el dragón parece que está pisando un árbol o una roca. ¿Dónde está asentado ese dragón, Laura? Es sobre una roca. Sobre una roca, listo. Entonces voy a procurar que la parte inferior sí parezca como roca. Entonces yo creo que puede ser más o menos desde acá que empezamos a jugar con eso. Y que el resto del fondo sea, qué sé yo, la noche o algo así. Entonces acá puedo venir con otra clave tonal y podría empezar a jugar con una abstracción que sugiera la presencia de una piedra. Una piedra es un tema de diseño interesante, difícil al principio y no útil para todo el mundo. Si su trabajo se va por lo que no sea ilustración y no sea figurativismo, la reflexión sobre cómo diseñar una roca podría ser completamente inútil, pero yo creo que a todo el mundo le podría servir. Primero que todo, Laura y grupo, observen referentes. No se queden con la impresión que les dé su imaginación, sino vayan a referencias de esos objetos, sobre todo en la naturaleza. Porque una roca puede significar muchas cosas. Una roca puede ser más puntiaguda o puede ser más redonda, dependiendo de su proceso de erosión. Si es roca volcánica, si es piedra caliza, bueno, eso es su propio agujero de conejo, por decirlo así. En este caso solamente quiero que existan los quiebres de luz y sombra que sugieran la presencia de roca. Y como en este momento no se ven muy bien, voy a alterarlos un poco más y voy a poner mi cronómetro otra vez. Ustedes no oyen una alarma, pero en el video sí se va a oír una pequeña alarma que me va a indicar si me estoy pasando del tiempo. Entonces nos quedan 20 minutos y nada más. Entonces voy a jugar con estas siluetas y si se empiezan a volver confusas o algo, por eso es que, digamos, en digital es muy grato hacer esto porque uno tiene que recrear los dibujos 100%. Eventualmente pues ustedes llegarán allá. Algunos de pronto ya están trabajando en digital y desde segundo corte se podría hablar si ya quieren empezar a hacer entregas digitales o no. Y si no lo quieren hacer, pues no pasa nada. Entonces listo, ahí voy dándole una sugerencia muy básica de que el dragón no está en la nada, sino que el dragón está interactuando con otro material, pero crucialmente estoy dejando claro que ese material tiene claves tonales diferentes a las del dragón y que eso no es por accidente, que se siga leyendo lo que desde el principio, desde el avance de la obra está muy bien escogido, el punto focal. El punto focal se termina entendiendo como el punto, y yo lo alcanzaba a ver un poco, pero se lee como el tercio inferior izquierdo, y se lee que hay una línea de dirección pues fuerte también que está creada por el cuerpo mismo del dragón. Entonces en este caso lo que yo hice fue reforzar la idea de que, y si de pronto alguien va perdido con qué estoy diciendo, estoy tratando de decir esto, que la ubicación del punto focal parece ser esta, y la línea de dirección es una que hace esto, para que la cola también ayude a reforzar la presencia de esa cabeza, que no vaya a haber confusión, que no vaya a haber problemas de legibilidad. Entonces ahí tenemos un thumbnail, podemos revisar si como miniatura sigue teniendo legibilidad. Yo creo que sí, sobre todo porque la separación de claves tonales entre forma y fondo no se está prestando a confusión.
Y de nuevo, esto, tanto esto como esto, son sugerencias, incluso esto también es una sugerencia. Entonces, tú tienes que decidir si esta serie de correcciones te sirven para el ejercicio específico de tu entrega o si más bien es simplemente una reflexión sobre lo que se podría hacer, pero vas a tomar decisiones diferentes con tu entrega final. Mi única recomendación permanente es denle continuidad a los procesos. No vayan a caer en la idea de, es que esto como que ya no me convence, entonces voy a hacer otra cosa, sino traten de guerrear con la idea de tengo que poner esto en escena, tengo que iluminarlo y si no me está saliendo bien, ajustémoslo hasta que se empiece a ver bien. Esa parte es más difícil que volver a empezar, como lo hablamos en clase, pero es importante para el éxito de un proceso creativo. Lara, cuéntame si hasta ahí vamos bien, dime si hay alguna otra pregunta. No, señora, y voy bien, muchísimas No, gracias. no hay lío, chévere y gracias por presentar esos avances. Y ya sabes, todo lo que sea correcciones, pues chévere corregirlo. Y lo que sea sugerencias, las conservas o las descartas a tu acomodo. Yo nunca les voy a obligar a que, sobre todo a nivel de diseño, lo único que yo puedo hacer es sugerir. Eh, y si no es una corrección, no se obliguen a hacer eso exactamente, pero pues busquen sus propias soluciones si eso es lo que quieren hacer. Entonces vamos a terminar estos últimos minutos haciendo una serie de thumbnails en alto contraste. Para los que de pronto no llegaron justo cuando yo estaba haciendo esto, la principal recomendación con el tema de las retículas es úsenlas como divisiones lógicas del espacio, pero no se obliguen a reteñir las líneas de la retícula. Con frecuencia, ahí pues otra vez yo estoy hablando como ilustrador, esto de pronto no aplica para los que quieran hacer diseños geométricos exactos, abstractos y todo lo demás, pero si, por ejemplo, vamos a plantear la línea de horizonte, esa línea no siempre tiene que ser una línea recta, esa línea puede ser una línea quebrada, o sea, una línea que tiene cambios de dirección casi como si fuera un zigzag, pero que no tiene el carácter repetitivo de un zigzag, eso es una línea quebrada. O podría ser una serie de curvas, podría ser otra cosa porque las formas irregulares se asocian mucho con lo orgánico. Entonces uno con esas formas irregulares puede empezar a hablar de bosque, de roca, de ondas, de árboles, sean que estén marchitos o que estén florecidos. Y uno se va acostumbrando a que el pensamiento puede surgir desde líneas geométricas, líneas ortogonales y todo lo demás, pero lo que se va a consignar sobre ese pensamiento geométrico puede tener un carácter un poco más dinámico. ¿Listo? Entonces vamos a ello. Tengo en este momento, sí, suficiente tiempo para hacer esos cuatro. Entonces voy a ir al grano. Es como si tuviera aquí un Sharpie. Entonces voy a buscar ser lo más contundente que pueda en la definición de zonas de luz y zonas de sombra. Entonces, por ejemplo, aquí quiero inventarme como una roca que configura un arco. De vez en cuando voy a cambiarle el tamaño al pincel para poder darle uno que otro detalle que me ayude a la legibilidad, pero no vamos a jugar ni con zoom, ni vamos a jugar con matices por ahora. Solo quiero dejarles un par de ejemplos de thumbnails de alto contraste porque es posible hacerlos así. Entonces quiero imaginarme como un arco de roca. Ese arco de roca quiero que simule que no solamente va de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, sino que va desde el frente hasta el fondo. Entonces vamos a ver si me sale bien. Estas cosas no se deben solo explicar, sino pues hay que manifestarlas. Pero pues yo les explico para que entiendan cuál es mi proceso de pensamiento. Voy a crear una serie de como de irregularidades en el primer plano, en esta parte donde estoy aquí abajo, aquí, que sugieran que hay una pérdida gradual de distancia. O sea, estoy básicamente haciendo esto, como línea negra, línea blanca, línea negra otra vez. Eso es lo que estoy intentando hacer, como crear una especie de patrón, más bien, esa era la palabra. Entonces, quiero que el ojo del lector de mi imagen, al reconocer ese patrón cada vez más repetitivo y cada vez más pequeño, pueda asociar ese patrón con un aumento de la distancia respecto a la cámara. Esa es mi intención. Ya ustedes ahorita me dirán si lo están entendiendo así o si de pronto está siendo confuso. Recuerden, la idea es pues máxima legibilidad. Ese es el propósito de este tipo de ejercicios. No es la belleza, lo único que uno puede decir como de verdad quiero practicar algo que no sea solamente los thumbnails, practiquen trazo de construcción en los thumbnails. De resto, no se trata de nada más. Ahora voy a tomar una línea muy delgada y voy a sugerir que hay otro arco
que tenga otra forma, pronto en una dirección no tiene, que no sea idéntico, al anterior, de pronto voy a hacer que se traspase, si eso me parece mejor, que se traspase, que esa línea sea mucho más delgada, que se alcance a notar un patrón como de barritas, pero esta vez no lo voy a rellenar de sombra. Cuando estamos viendo perspectiva, vamos a hablar de un tema que se llama perspectiva aérea o atmosférica, y eso es lo que estoy tratando de simular aquí. Simplemente estoy tratando de crear la idea de que los objetos, a medida que se alejan de la cámara, van perdiendo contraste, y por eso lo que está en el fondo no tiene bloques de sombra. Aquí vamos a complementar un poco esto y vamos a despejar un poquito más. Y tenemos un área privilegiada en el centro de la composición, y en ese centro de la composición me voy a inventar una figurita de alguien que esté como sentado, casi como la pose como alguien que está reflexionando, pues como que está sentado con las manos sobre las rodillas. Y ahí está mi primer túnel. Ahora, con sinceridad, si alguien no lo entiende, yo no le voy a decir como, no, pero es que mire, si no lo entiende es que lo hice mal. ¿Alcanzan a entender lo que estoy contando ahí? ¿Se lee lo que creo que se está contando ahí o no lo alcanzan a percibir de esa manera? Sí, señor. Probemos otro. Vamos con este de acá. Vamos a hacer uno que no tenga personajes. En una retícula de tercios estoy utilizando 1, 2 y 3 puntos de intersección, pero aquí estoy dejando que los objetos se traspasen un poco más. Y vamos a tratar solamente con algo que sugiera la idea de escenario, no de escenario y personajes. Entonces, en este segundo túnel voy a empezar haciendo nuevamente un relleno generoso de tinta. Vamos a jugar con la idea de entorno donde puede haber una construcción, y esa construcción terminará siendo nuestro protagonista, pero no vamos a poner una figura de un animalito, ni un personaje, ni una criatura, ni nada de eso. Entonces, listo, empiezo de esta manera y empiezo a jugar nuevamente con irregularidades. La idea como de picos, la idea como de rocas, que pues obviamente pues como por un ánimo de ser transparente. A mí es un tema que me gusta mucho, entonces por eso soy a veces un poco repetitivo con poner escenarios donde aparecen rocas. Y voy a decir que este peñasco llegue hasta acá. Vamos a aumentar el tamaño de este borrador, vamos a crearle más quiebres internos y vamos a jugar con algunas siluetas que ojalá alcancen a sugerir la idea de que estas son rocas. Y como ese quiebre trapezoidal. Y cuando llegamos aquí, vamos a poner primero unas formas muy toscas, que después los voy a ir afilando. Obviamente esa es la parte de la simulación que es como trampita, porque pues ustedes si están trabajando en tinta no van a poder borrar la tinta, así que ahí es donde sería mejor planear desde el lápiz. Pero pues como el tiempo apremia, no voy a tratar de ser tan artesanal con esto, y sí voy a usar el borrador digital, incluyendo el borrador para crearle espacios internos a este objeto. Vamos a reducir este aquí y después vamos a tomar una línea, otra línea, y podemos reforzar por aquí. No quiero que esa casa se vaya a prestar para ninguna confusión. Y listo, digamos que ahí tengo ese túnel. Entonces yo les pregunto, ¿qué casa creen que, o qué tipo de persona podría vivir en una casa como esa? De pronto un hechicero. Podría ser, podría ser. No se ve como algo inmediatamente cotidiano, sin que sea el diseño pues más super guau del mundo. No se ve como algo que está en la inmediata vida urbana que experimentamos todos los días.
Y si eso llega a ser la lectura que se da de algo tan sencillo y que se hace en tan poco tiempo, está bien. ¿Listo? Pero fíjense que en ambos casos, y sobre todo por lo que estoy simulando la tinta del Sharpie, el brush pen o el plumón, estoy dejando unas zonas de blanco que podemos entender como el espacio negativo o el aire, por ejemplo acá, y aquí, y aquí, y acá. Y también estoy dejando unas zonas de tinta que se pueden entender como bloques. Por ejemplo, aquí este bloque se lee como una sola silueta continua. Eso contribuye mucho a la legibilidad. No intenten hacer entramados por hacer entramados. Acá alguien puede decir, ah, pero mire, usted está haciendo texturas. Sí, pero con un propósito. Estoy creando líneas de dirección secundarias. Aquí, esta es mi línea de dirección principal en la composición, que todo me está diciendo, mire acá. Pero estas líneas están ayudando a crear ese sentido de la profundidad del espacio. Para ese tipo de cosas puede aparecer lo que simula ser un entramado, pero no es por hacer un relleno mediante esta mecánica porque sí. Porque eso ya entra más al campo de adornar un dibujo y ya saben, de eso no se trata. Y sobre todo cuando es un dibujo de alto contraste, para nada. Para nada. Entonces lo mismo acá. Tenemos una serie de líneas que se sienten como el espacio, como el suelo, pues, pero de repente tenemos una, dos y tres, como cuñas, como casi triángulos que nos están diciendo, pues, miremos acá y eventualmente rematemos aquí la lectura. Esas son decisiones que uno toma a medida que uno se va familiarizando con el tema de composición y que vale mucho la pena probarlas, ni siquiera en los túneles terminados. Desde el dibujito en 2H y lápiz rojo uno puede evaluar ese tipo de cosas. Cuando, contrario a ese proceso de pensamiento, caemos en el error de decir, tengo que rellenar desde aquí hasta acá, ahí es donde los thumbnails se empiezan a volver, ya no thumbnails, sino se vuelven es pequeños dibujos y con frecuencia confusos. Entonces, esto aplica también para los de rango completo. El espacio negativo, el aire, lo que no se rellena, pero no se rellena porque no lo quise rellenar, sino porque contribuye a la legibilidad de la imagen. Eso es lo que poco a poco van a ir interiorizando con el trabajo en clase. Así de una semana a otra no les quede perfecto, que eso no es lo que nunca vamos a estar buscando. Ahora juguemos aquí con... Aquí de pronto sí podríamos poner... No, de hecho no voy a poner solo figuras, vamos a jugar otra vez con la idea de que puede haber construcciones dentro de nuestros diseños. Entonces aquí me voy a inventar una casita. Aquí le voy a poner una chimenea. Y junto a la casita voy a poner como un pozo. Y me voy a inventar una cerquita, como una reja pues. Y por acá también sigue. Este tipo de decisiones hacen parte de los indicios que me pueden hablar de la profundidad de la escena. Si hay una cerca detrás o una rejita detrás y otra rejita delante de la casa y sus tamaños, sus grosores y su contraste son diferentes, evidentemente estoy hablando de un cambio en la distancia de los objetos respecto a la cámara. No estoy jugando con la simulación de que todo esté en el mismo nivel, como si estuviéramos haciendo una figura 2D que solo puede representar dos dimensiones. Aquí estoy jugando con figuras que son de dos dimensiones, pero que representan la existencia de tres dimensiones mediante esa ilusión de profundidad. Entonces aquí tengo esto, listo. Entonces yo creo que aquí podríamos jugar a la inversa, que sea clave alta al frente y atrás vamos a empezar a jugar con trazos más robustos y con la pérdida gradual de luz. Entonces aquí hay que tener cuidado con los contactos entre figura y figura. Porque la solución de dejar una reserva blanca podría funcionar. Digamos acá podría ser que yo deje una reserva blanca. O podría ser que yo evite esa reserva blanca y simplemente planee mis objetos para que aún haciendo contacto con otros objetos no vayan a dañar la lectura de la imagen. Y obviamente pues si se toman un poquito más de tiempo para hacer cada miniatura, les va a quedar mejor, más legible y hecha con más calma. Eventualmente pues podrán llegar a hacer thumbnails en 2 minutos o 3 minutos, pero ahorita no se afanen por, qué pena la redundancia, por hacer las cosas de afán, sino preocúpense es porque haya claridad de lectura y que haya eficiencia, que no se sienta que los thumbnails fueron hechos
como por hacerlo, sino que de verdad buscaron su idea, la encontraron, le dieron el diseño, la apariencia, el contraste que ustedes querían que tuviera. Eso es lo que más me interesa en este momento. Es mejor tener precisión que tener velocidad, es lo que quiero decir. ¡Oh, jue madre! Déjenme, para quienes estén viendo este video en diferido, se acaba de perder la conexión, me quedaban solo un par de minutos. No sé qué fue lo que ocurrió ahí, se está intentando restablecer la conexión. Yo mientras tanto voy a finalizar este túnel, pero pues va a ser es un ejercicio igual muy modesto, así que pues no debería ser mayor problema cuando se restablezca la conexión. Si no se llega a restablecer, entonces termino el video y les comparto la conclusión. ¿Listo? Igual ya estábamos en el cierre, así que no es tan grave que se haya perdido la conexión con nuestro Meet. ¿Listo? Lo importante es que mientras se restablece la conexión, compartamos últimas conclusiones. La sencillez y la claridad de los thumbnails es fundamental, no es un asunto estético, es un asunto de comunicación visual. Sin eso, pues no estamos haciendo un buen trabajo de thumbnails. Poco a poco se van a ir viendo más bonitos, poco a poco se van a ir viendo cada vez más claros, más precisos, más correctos, pero al principio busquemos solamente legibilidad. Y voy a compartir mi pantalla de Photoshop para que quede dentro de la grabación. Entonces, en este momento, desafortunadamente estamos teniendo una dificultad con la transmisión. Entonces pueden apreciar aquí los thumbnails que van saliendo. En este momento, pues parte de las decisiones de diseño que estoy tomando involucran dejarle reservas a esas filas de montañas para que la imagen tenga algo más de legibilidad. ¿Listo? Déjenme ver si puedo salirme y volver a entrar. No, en este momento hay un problema con mi conexión de red, no sé qué es lo que habrá pasado, entonces voy a tener que terminar la transmisión. Entonces simplemente voy a darle los últimos pasos de tinta a esa última miniatura, la muestro en la grabación y ya con eso terminamos para que pues no sea una experiencia muy desagradable el cierre de la transmisión. Entonces déjenme hacer un par de trazos más y ya con eso acabamos. Entonces fíjense, una vez comparta con ustedes mi pantalla, listo, voy a ponerlo aquí para que quede dentro de la grabación. En este caso estoy pensando también en áreas de espacio negativo, y espacio negativo no es espacio en blanco. Espacio negativo es el espacio donde no van objetos significativos, donde las texturas son uniformes, donde no hay texto, donde no hay personajes, donde no está el punto focal. Ese es el espacio negativo. Y en este caso podemos ver a izquierda y derecha el diálogo que puede tener el espacio negativo. En el túnel de la izquierda, en este de aquí, tenemos un espacio negativo mayoritariamente blanco. También hay algunas áreas de espacio negativo negro, pero principalmente la primacía del espacio negativo es la ausencia de cualquier detalle o textura o sombra a la izquierda. Mientras que a la derecha enfatizamos la gradualidad en la pérdida de la tonalidad utilizando solamente tinta negra o líneas negras. Entonces en el primer plano tenemos solamente siluetas contra un fondo blanco. Después tenemos una línea muy gruesa que va configurando como una especie de clave baja, digan ustedes, pero un 80%. Y después tenemos una silueta que tiene solo algunos quiebres y después tenemos la pureza de la mancha de tinta. Entonces tenemos un espacio negativo que es mucho más oscuro, mientras que a la izquierda es mucho más claro, pero en ambos casos hablamos de un espacio que no se siente desperdiciado, que no va a contraponerse o a interrumpir, antes bien va a reforzar el punto focal porque no lo va a pisar, sino va a crear una periferia que nos invita a ver lo que sí tiene detalles y que no se siente que está malgastado, que no está llenando incorrectamente el espacio. Con eso ya podemos terminar. Les voy a compartir apenas esté renderizado el video, les voy a mandar también los thumbnails como imágenes por separado y estaré pendiente de que terminen de subir su entrega de semana 4 para poder enviarles por correo
notas. Voy a mandar un par de comentarios, pero no les voy a mandar trabajo por trabajo, sino lo voy a mandar feedback de lo que yo considere que ha sido más reiterativo y más significativo, tanto positivo como negativo en la entrega. ¿Listo? Junto con una lista que incluya sus notas. Muchas gracias, qué pena pues por el final truncado de la transmisión. Nos estaremos viendo y estaré muy pendiente a las preguntas que manden al correo. Buena semana para todos.